Hola, soy Matías Viso, profesor titular de la Cátedra de Historia Social de América Latina y Argentina de la Facultad de Trabajo Social y este video es una presentación de la materia. Bueno, tal como les comentaba, la idea es hacer una presentación de la materia Historia Social de América Latina y Argentina para esta situación particular. También por eso es posible que escuchen voces infantiles a lo lejos, es parte de la situación. La idea es tomar la estructura del programa, ver la fundamentación, los objetivos, las modalidades de trabajo, la evaluación, los contenidos y la bibliografía, y tomarnos de eso para hacer una introducción breve a modo de presentación a la materia. El programa de la materia es el documento más importante por el que tenemos que empezar, ya que ahí está detallado por qué estudiamos historia en el marco de la carrera de trabajo social, pero además cómo estudiamos, de qué forma evaluamos, con qué materiales y contenidos, es decir, una introducción general a todo lo que será la materia a lo largo del año. Dentro de la fundamentación del programa podemos ver la siguiente afirmación. Consolidar la idea del trabajo social como disciplina ligada al campo de las ciencias sociales incluye, entre otras muchas cuestiones, considerarlo en el marco de los procesos históricos de las sociedades humanas. Y además, citando al Plan de Estudios 2015, se refuerza la idea de que este conocimiento especialmente debe dirigirse a las particularidades de la realidad argentina y latinoamericana, sus expresiones regionales y locales en sus diferentes dimensiones. En resumen, el concepto de que no hay o no puede haber una formación plena, completa en el trabajo social si no se tiene en cuenta los marcos históricos generales de las sociedades humanas y específicos de nuestra historia como Estado-Nación y la de los países hermanos que se suman en esta región que habitualmente conocemos como América Latina o Latinoamérica. Pero además de los contenidos, los procesos, también las herramientas referidas a la historia, es decir, no solamente conocer la historia particular de la Argentina y de América Latina para determinado eh, esquema temporal, sino también tener las herramientas para poder ser capaz de analizar, de comprender cualquier proceso histórico que necesitemos tener en cuenta para nuestra práctica profesional. Dentro de las fundamentaciones también hay un espacio dedicado a la historia social. Podrán notar que el nombre de la materia es Historia Social de América Latina y Argentina. Este social no hace referencia a que está dentro de la carrera de trabajo social o es un agregado genérico, sino que da cuenta de la forma en la cual se encara la historia en la materia. Como les comentaba, en la fundamentación aparece esa frase que pueden ver. Los contenidos de la materia están orientados por la tradición de la historia social, corriente historiográfica que desde las primeras décadas del siglo XX se propuso superar la estrecha perspectiva de la historia tradicional, elitista, positivista y acontecimental. Entendemos a la historia social como una historia problematizadora, que abarque aspectos económicos, sociales, culturales y políticos de las sociedades
y que subraya el lugar de los sujetos colectivos en la construcción de los procesos históricos. Es decir, caracterizamos la historia social, entre otras cosas, diferenciándola de la vieja historia tradicional, positivista, decimonónica, oficial, que daba un lugar particularmente privilegiado a los hechos políticos y militares, y además a la vida y al accionar de los grandes hombres. Obviamente, mirar solamente a los grandes hombres dejaba fuera a los sujetos colectivos, dejaba fuera a las mujeres, dejaba fuera a los pueblos originarios, a las y los trabajadores. Por eso, una mirada en perspectiva de historia social es una mirada mucho más amplia, mucho más desde abajo, mucho más colectiva y también mucho más completa de los procesos históricos. Y eso es lo que esperamos que se note a lo largo de la cursada. También dentro de la fundamentación van a encontrar este apartado referido a Argentina y América Latina, comunidad y diversidad. Partimos de la idea de que es posible una historia de América Latina que reconozca cierta sincronía de los procesos históricos de los pueblos y los estados latinoamericanos en el lapso de tiempo que va desde las crisis de independencia y la constitución de los estados nacionales hasta nuestros días, más allá de las obvias particularidades que a menudo incluyen diferencias profundas de las historias nacionales. Este camino en común de los países latinoamericanos nos permite analizar procesos históricos compartidos. ¿Qué significa esto? El programa se vertebra sobre la historia argentina, es decir, tiene una columna vertebradora que es la historia de nuestro país desde aproximadamente mediados del siglo XIX, es decir, después de la independencia, en el marco del inicio del proceso de conformación del Estado Nacional y de la inclusión de nuestro país en el mercado mundial a través de lo que se conoció como el modelo agroexportador. Pero esa historia argentina que vertebra el programa está íntimamente relacionada, y así lo pensamos, con la historia de América Latina. Es posible encontrar muchos procesos sincrónicos dentro de la región. ¿Qué significa esto? Procesos con cierta similitud que nos permiten ver generalidades de la historia de América Latina. Esto tiene una ventaja, que es que de alguna forma en cada lugar de América Latina aparecen procesos similares y esto genera que procesos particulares de los países, de nuestro país y de otros países de la región, nos puedan servir de ejemplo a cuestiones que también sucedieron en otros territorios. Esa ventaja tiene un problema también, que es a veces sobreestimar las similitudes y no percibir que cada historia nacional tiene también particularidades. Hay particularidades expresas que también tenemos que tener en cuenta. Algunos de los procesos sincrónicos o similares de estos países, de los países de nuestra región, son los que aparecen enumerados ahí en esa larga lista, ¿no? El ingreso al mercado mundial en el marco de un capitalismo dependiente, la constitución de los estados nacionales y el orden oligárquico, el ascenso político de las clases medias y la democratización, la crisis del modelo agrominero exportador y sus consecuencias políticas y sociales, la industrialización por sustitución de importaciones, las experiencias populistas o nacional populares, las novedades políticas y sociales posteriores a la Segunda Guerra Mundial, modernización, desarrollismo, radicalización política y doctrina de la seguridad nacional, las dictaduras represivas de los años 70, las transiciones a la democracia, las políticas neoliberales y la resistencia a las mismas, y los gobiernos progresistas, neopopulistas, neodesarrollistas de izquierda de principio del siglo XXI, de acuerdo a la etiqueta que se les quiera
otorgar. Si miran el programa, este listado de cuestiones vertebra, organiza la gran mayoría de la bibliografía que aparece detallada en el mismo. Otro de los apartados dentro de la fundamentación es ese que ven ahí, historia, trabajo social y mujeres. El trabajo social ha sido tradicionalmente una profesión feminizada, pensada casi exclusivamente para ser ejercida por mujeres. Tiene que ver, entre otras cosas, con tradiciones anteriores de las visitadoras de higiene, la asistencia social, las actividades de caridad, cuestiones que van a ver mucho más detalladamente en otras materias. Como bien podemos leer ahí, la preocupación por vincular historia, trabajo social y mujeres no puede limitarse a la mera visibilidad de estos tres campos, ni tampoco al solo hecho de sumar más o menos autoras al programa, sino que nos invita a reflexionar y ahondar con los y las estudiantes acerca de las condiciones históricas en que se establecen estas relaciones de poder, ¿no? La idea que en las sociedades humanas esta división de géneros, esta percepción de géneros, no es una percepción natural, sino que ha sido históricamente construida, pero además de manera desigual. Por esta razón, tomaremos como herramienta metodológica la categoría género, puesto que esta categoría útil para el análisis histórico, tal como la llamó Joan Scott, es un elemento constitutivo de las relaciones sociales basado en las diferencias que se perciben entre los sexos y además es un modo primordial de significar las relaciones de poder. La propuesta metodológica consiste entonces en rastrear los modos en que se construyen los géneros y las relaciones asimétricas y de poder entre ellos. Esto está íntimamente relacionado con uno de los objetivos de la materia, que es la apropiación de la categoría de género, la utilización de ese concepto para dar cuenta de los distintos fenómenos históricos, cómo fueron relatados, y el gran desafío de incluir en esas historias una mirada que dé cuenta de las diversidades, de las divergencias, de la complejidad de las relaciones de género entre los géneros en las sociedades modernas. Más adelante en el programa podemos ver los objetivos de la materia. Objetivos que, como verán, están muy en consonancia con las cuestiones que venimos hablando. Los objetivos generales son identificar y caracterizar los procesos más relevantes de la historia contemporánea de Argentina y América Latina, es decir, el proceso histórico que va, como mencioné en algún momento, desde mediados del siglo XIX hasta nuestros días, que dicha identificación sea acompañada del análisis crítico de cuestiones, actores, conflictos y dimensiones, es decir, ver una historia que vaya mucho más allá del simple relato de acontecimientos, sino que dé cuenta de cuestiones más profundas que tienen que ver, como mencionamos, con la mirada desde la historia social, y además incorporar la dimensión histórica del análisis de los procesos sociales como herramienta para la futura actuación profesional. También hemos mencionado esta central dimensión que es la relación entre la historia y el trabajo social. Hilando un poco más fino, podemos ver los objetivos específicos de la materia, directamente relacionados con los objetivos generales que vimos recién, ampliándolos, complementándolos. En primer lugar, caracterizar los cambios en cuanto a los modelos de acumulación capitalista y su relación con las modificaciones de las estructuras de los estados y las sociedades en las distintas etapas de la historia argentina y latinoamericana.
también dar cuenta de los procesos de impugnación por parte de los sectores populares al orden establecido, identificando su dinámica, alcance, tensiones y limitaciones, incluyendo dentro de este análisis las luchas de la clase obrera, de género y las de grupos étnicos, pueblos originarios e inmigrantes. Y por último, como también mencionamos, la apropiación de la categoría género para el análisis de las sociedades pasadas y presentes. Es decir, un resumen de muchas de las cuestiones que habíamos ido mencionando a lo largo de esta presentación. Uno de los últimos apartados es el referido a la metodología de trabajo de la materia y la evaluación. Aquí hay varios parámetros que, dada la situación particular que atravesamos, tendrán que ser revisados y pueden sufrir alteraciones. Así que su análisis en detalle lo dejaremos para más adelante. En principio, la propia división de clases entre prácticos y teóricos es algo que en el marco de la educación virtual y de la plataforma de aulas web tendrá una conformación distinta. Una de las cuestiones centrales tiene que ver con las formas de acreditación o de promoción de la materia, que básicamente son 4, esas que están detalladas en la diapositiva. La promoción con examen final regular, que es una de las más habituales, incluye aprobar la cursada de prácticos, cumpliendo con la asistencia, con los trabajos prácticos y aprobando los 2 parciales, uno a mediados de la cursada y otro al final, con 4 o más puntos. Esa aprobación les da la posibilidad de terminar aprobando la materia con el examen final oral regular que se puede dar en cualquiera de las mesas de examen de la facultad. La promoción sin examen final suma a las características anteriores algunas más. Los parciales de prácticos deben aprobarse con un puntaje de 6 o más puntos, pero además se suma la asistencia obligatoria a los teóricos y la aprobación de un parcial de teóricos también con 6 o más puntos y un trabajo final de integración de contenidos. Al haber aprobado todo eso bajo esas condiciones, permiten aprobar la materia sin necesidad de rendir examen final. El caso de las semipromociones es similar, solamente que no es la totalidad de la materia lo que se aprueba, sino la primera o la segunda parte. En el caso del examen final libre, no es necesario cursar, pero por eso mismo no se da por sabido ningún conocimiento previo, por lo cual es el examen final más complejo, ya que hay que dar cuenta de la totalidad de los contenidos, tanto de teóricos como prácticos, y además se debe evaluar una primera instancia escrita y recién después una instancia oral. Es la más complicada de las posibilidades de aprobación y no es la más recomendable, especialmente para quienes recién ingresan. Es casi una posibilidad excepcional, pero es una de las posibles. Como comentaba, estos esquemas de aprobación y de cursada, en esta situación particular, pueden tener variaciones. Pero bueno, es algo que iremos viendo a lo largo del año, veremos cómo se vienen presentando las situaciones, en qué momento podemos retomar el contacto presencial. Así que bueno, no se preocupen, especialmente para quienes recién ingresan a la carrera, esto puede parecer un poco engorroso, complicado de entender. En el programa está más detalladamente descrito, pero de todas formas es algo para tener en cuenta más adelante. Por último, al final del programa aparece lo que más habitualmente se consulta de un programa universitario, que son los contenidos y la bibliografía.
no me voy a explayar especialmente porque es lo que más detalladamente vamos a ir viendo, pero sí pueden ver cómo está organizado en los contenidos de las diferentes semanas. Esto está pensado en relación a lo que son las clases presenciales, por lo cual obviamente puede tener modificaciones. En cada semana pueden ver los contenidos y la bibliografía para los teóricos y para los prácticos, que también es una división que no va a tener la misma trascendencia o no tiene la misma trascendencia en la educación a distancia, en estos encuentros virtuales. Y finalmente, las obras generales, que son las obras de consulta general para los distintos procesos y las distintas cuestiones. Es la bibliografía complementaria, está toda presente en la biblioteca de la facultad. Por razones obvias todavía no va a estar disponible, pero sí pueden encontrar ahí algunos recursos virtuales, como el de las carpetas de historia, que es un sitio de la Facultad de Humanidades, que hace referencia sobre todo a la historia mundial, pero que puede servir para tener una identificación general de las épocas. Tanto la bibliografía de teóricos como la de prácticos se encuentra disponible en el blog de la materia, por si quieren ir adelantando, o si hay algo que les llama especialmente la atención como para leer, y también va a ir siendo subida al sitio de aulas web a medida que vayamos avanzando con los contenidos. Espero que esta presentación les haya sido de utilidad. Sin duda van a quedar dudas y consultas y baches, pero bueno, esta es una experiencia nueva tanto para ustedes como para quienes estamos de este lado y somos parte del equipo de cátedra de Historia Social de América Latina y Argentina. No faltará ocasión para que vayamos evacuando las consultas y las dudas, así que tratemos de manejar ansiedades y angustias en esta situación que no es la más cómoda ni la más fácil, pero confiando que podremos salir adelante. Muchas gracias por la atención y estamos en contacto.